Yo llevo varios años también trabajando, investigando la vida a bordo de los submarinos a partir de la experiencia de veteranos de guerra argentinos en la Guerra de Malvinas. El silencio como arma de guerra a bordo de un submarino. Un submarino es un arma de guerra cuyo valor estratégico es permanecer invisible al enemigo, porque son organizaciones que trabajan en entornos altamente riesgosos, entornos en los cuales o son operaciones que son inherentemente peligrosas. Finalmente vamos a tener un episodio productivo, porque a diferencia de otros donde solemos hablar más que nada de temas vinculados a el gobierno, vinculados a la política, hoy vamos a tener un episodio con un amigo, una persona que quiero bastante y que además es un experto en comunicación para el sector de Oil and Gas. ¿Cómo estás, Hernando? Muy bien, Luqui, muy bien y contento de estar acá acompañándolos esta noche. Además de ser director de comunicaciones de la consultora Wycom, especializada, como decía, en Oil and Gas, es una persona muy aficionada a los submarinos. Es algo que también es interesante, de lo cual algo vamos a tocar, aunque no sea el core del asunto. Y es antropólogo, es periodista con una gran experiencia en la crónica. Y hace un tiempo que estás ya en el rubro de Oil and Gas. ¿Cuántos años exactamente, Nando? Ya llevo más de 10 años, llevo 12 años haciendo comunicación en el Oil and Gas, a través de la consultora de Wycom, con distintas operadoras argentinas y de la región. ¿Y cómo fue que llegaste a eso? Porque en principio uno piensa que tal vez alguien que estudia antropología no va a ser una persona que se va a dedicar a esto, pero al final terminaste en este camino. Sí, mi formación base es comunicación, fue el pregrado, digamos, la carrera de base que estudié en Colombia. Yo soy de Colombia, de una ciudad del sur que se llama Neiva, estudié allá en la Universidad Surcolombiana y luego me vine a estudiar acá un posgrado en antropología. Hice una maestría en antropología, la hice en la UNSAM, que tiene un enfoque etnográfico. Digamos, la referente de esa maestría es Rosana Guber, que es una referencia en etnografía en América Latina. Por esa razón la hice ahí y no en otra parte. Y digamos, a mí lo que me interesaba en ese momento y me interesa todavía es la conexión entre la comunicación / periodismo y la etnografía / antropología, que es el trabajo de campo. Ahí va. Como en esa intersección llegué yo a la consultora Wycom y llegué al sector del Oil and Gas. Porque son, como es la vida básicamente, como suelen ocurrir las cosas, de manera muy fortuita. Una compañera de la maestría, Alejandra Conconi, que es especialista en China, ella, en cultura china, me dijo, mira, yo trabajo acá en esta consultora, vamos a hacer un relevamiento, un assessment cultural de una compañía del Oil and Gas. Necesitamos a alguien que ayude a procesar la información, que quizá haga algunas entrevistas, que haga trabajo de campo. Y bueno, el campo es lo que me interesa, es la intersección que une como las dos cosas que más me interesan vocacionalmente y genuinamente, que son la narración, digamos, el periodismo, la comunicación desde la pata narrativa y, bueno, en este caso, el Oil and Gas, pero puntualmente desde es como remitido a ese ejemplo, ¿no? Como desde la cultura, que es el fenómeno grupal, ¿no? Así que, bueno, ahí comencé a trabajar como en ese pequeño proyecto muy inicial. Tuve algunas experiencias en campo que es algo muy apasionante. En paralelo yo ya trabajaba este tema que vos decías de la vida a bordo de los submarinos. Yo llevo también varios años también trabajando, investigando la vida a bordo de los submarinos a partir de la experiencia de veteranos de guerra argentinos en la Guerra de Malvinas.
Bueno, estamos justo en el momento de los más importantes en cuanto a la conversación sobre las Malvinas en la historia, así que muy pertinente este aspecto. Recién mencionabas a Rosana Huber y yo recordaba que fui a una presentación de un libro que se llama Mar de Guerra, Sí, del que vos participaste y que Rosana era la que de alguna manera encabezaba este proyecto y ahí contribuiste con un trabajo sobre este Sí. tema de los submarinos. sí, tal cual. Mar de Guerra es un libro compilado y dirigido por Rosana Huber que cuenta las experiencias profesionales de guerra alrededor del mar. Entonces se centra específicamente en la Armada, la experiencia profesional de la Armada en la Guerra de Malvinas. Y ahí está incluida mi etnografía sobre la vida a bordo de los submarinos. Hay distintas etnografías en ese libro. Hay una especializada en, o mejor, que cuenta un aspecto de la experiencia aeronaval. Hay otra que cuenta un aspecto de la experiencia en superficie. Hay otra que cuenta parte de la experiencia de la infantería en tierra, en la costa, y yo hago la parte de la vida a bordo en inmersión de los submarinos, del arma submarina. Y lo hago a partir de uno de los dos submarinos que estuvo argentinos, que estuvo en la Guerra de Malvinas. Fueron dos, finalmente, el Ara Santa Fe S-21 y el Ara San Luis S-32. Alrededor de la experiencia de ese segundo submarino, del Ara San Luis S-32, construí una etnografía con las voces de los veteranos de guerra. Entrevistaste a los veteranos. Yo los entrevisté, conversé con ellos, y ahí, bueno, tiene mucho que ver con esto del método etnográfico, ¿no? Que son, digamos, llamado técnicamente como herramienta, es una entrevista en profundidad o una conversación o muchas conversaciones con ellos en distintos momentos, en distintos lugares a lo largo de distintos años, como para reconstruir esa experiencia. Y a mí lo que bueno, a ver, yo llegué al tema sin saber exactamente qué quería encontrar. Sí sabía que había algo de la vida a bordo y del silencio que me interesaba, que me remitía al living de mi casa allá en Colombia, ¿no? Como eso, como el sopor del domingo, en el living, silencio, la casa, como se escuchan los ruidos del entorno, alguna canilla que se abre, algún perro que corre, ¿ves? Como eso es algo que a mí me ha interesado vitalmente, y cuando conocí la historia del Ara San Juan a través de una obra de ficción que se llama Trasfondo, como conecté con eso, dije, quiero saber esto. Y en ese momento mi tutora era Rosana Huber en la maestría. Le dije, che, encontré esto podría ser. Y me dijo, Hernando, es tu tema de tesis. O sea, anda. Métele por ahí. Sí. Y bueno, a partir de ahí, bueno, encontré como el eje de la investigación, que es el silencio como arma de guerra a bordo de un submarino. Entonces, yo lo que quise reconstruir en la etnografía es cómo se hace el silencio y por qué es importante el silencio en la vida a bordo de un submarino de guerra. Y esto fue también tema del podcast Sí. que guionaste y que luego María O'Donnell, ella lo relató, digamos. Sí, bueno, el tema del podcast es un podcast que se titula Hundido, la historia del Ara San Juan. Lo produjimos con Revista Anfibia, con Anfibia Podcast, y yo me encargué de toda la investigación que ya venía haciendo desde hace varios años, mucho antes del hundimiento del San Juan, y el guionado. Y ahí lo que intentamos hacer fue reconstruir la vida y la muerte del submarino Ara San Juan desde la perspectiva de los marinos.
¿no? Como, o sea, ocurrió... O sea, ya en este caso es el submarino que en 2018, Sí. durante el gobierno de Mauricio Macri, que se Sí. desapareció, digamos. Sí, exactamente, exactamente. Son como momentos históricos O sea, distintos, vos ¿no? conocés todos los submarinos de la historia de Argentina, más o menos. Más o menos, sí, más o menos. La Fuerza de Submarinos se fundó en el 33, en 1933, con unos submarinos italianos llamados Tarantinos, y ahí fueron evolucionando, ¿no? Estos de la Guerra de Malvinas, o mejor, el segundo de la Guerra de Malvinas, el que yo estudié, el Ara San Luis, es un submarino de cuarta generación. Es un submarino de origen alemán y ese es un momento histórico, un momento particular. El Ara San Juan es de quinta generación, era un TR 1700, también alemán, y eso fue en 2017. 2017. El 15 de noviembre del 2017, cuando cortó comunicaciones el submarino y luego se supo que, bueno, había implosionado y luego colapsado. Recién mencionabas este tema del silencio como arma de guerra. Me interesa mucho el tema del silencio. Es un tema muy importante en la comunicación en general. Porque, bueno, muchas veces se piensa que la comunicación es siempre estar hablando y en realidad, bueno, también sabemos que no es así, que es a veces la comunicación es justamente el silencio. Vos sos una persona que estudia el silencio mucho. ¿Cómo es esto del silencio como arma de guerra? Bueno, un submarino es un arma de guerra cuyo valor estratégico es permanecer invisible al enemigo. Cuando un submarino permanece invisible al enemigo, puede evitar acciones por parte del enemigo. Es decir, un submarino le niega el uso del mar a los grandes buques de superficie. Bajo la premisa, acá puede haber un submarino, las flotas de mar no atraviesan las áreas en las que posiblemente haya un submarino. Pero claro, para eso el submarino tiene que permanecer invisible, tiene que permanecer incógnito. Eso se hace a través del silencio. Es la conjunción de distintas formas del silencio. Del silencio, por supuesto, de los tripulantes, de los hombres y mujeres que van a bordo, a través de la emisión de palabras, de voces, de ruidos que generen ellos con su operación. Del buque también, a través del mantenimiento oportuno que tenga, a partir de la clase de propulsión que tenga. Si es una propulsión convencional con electricidad, es distinto a si es una propulsión con fuente nuclear, que es más ruidosa, porque tiene un reactor nuclear a bordo. Entonces, bueno, ahí es el segundo. Y el tercer eje del silencio es el ambiente, el entorno del fondo del mar, que es un entorno que es antinatural para el ser humano. Es un entorno que expulsa la presencia del ser humano. Entonces es un desafío como enorme y es muy singular la construcción del silencio en un submarino. Incluye esas tres formas, ¿no? De los hombres, de la máquina y del entorno. Luego, por supuesto, esto está todo procedimentado, ¿no? O sea, un submarino es una organización altamente confiable, así es como se le conoce como en la industria, y eso está conectado mucho con el oil and gas también, ¿no? Sí, o sea, entiendo, si no me equivoco, que entre las organizaciones de alta fiabilidad, por ejemplo, se encuentra también una central nuclear, digamos. Por ejemplo. Hay organizaciones donde no se puede fallar, y si se falla, bueno, puede terminar muy mal. Sí, exactamente. Exactamente. Un portaaviones, por ejemplo, es también un gran ejemplo de una organización altamente confiable, y es altamente confiable también por su contracara, porque son organizaciones que trabajan en entornos altamente riesgosos, ¿no? Son entornos en los cuales, o son operaciones que son inherentemente peligrosas, ¿no? Entonces, navegar el fondo del mar a 300 o a 100 o a 200 metros es una actividad altamente riesgosa, por lo cual debe estar muy bien procedimentada para mantener la máquina, para asegurar el entrenamiento de los hombres y para conocer el entorno en el cual se mueve el buque.
Mira, vos me preguntabas sobre el silencio. ¿Sabes qué? Hay una máxima en la etnografía, en la antropología, en la etnografía puntualmente, y es que vos no vas a comprobar tus prejuicios en el campo, o no vas a comprobar tus ideas al campo, vas a dejar que el campo te enseñe, vas a descubrir o no algo que no entendés. Vos vas con la certeza de que no sabes, con la certeza de no saber, con la certeza de no entender. En ese sentido, vas a aprender cosas. Entonces, te decía hace un rato como cuando llegué al tema de los submarinos, un aspecto que me interesó clave, que yo sabía que me interesaba, era el silencio por esta obra literaria. Yo dije, acá hay algo con el silencio y a ver, y bueno, y esto tiene que ver con la reflexividad también de la antropología, de preguntarse, bueno, ¿y a mí por qué me interesa este tema? Entonces ahí lo conectaba con el living, ¿no? Como con eso que te decía. Y yo llegué al campo y lo primero que hice cuando hablé con un veterano de guerra fue preguntarle por el silencio, ¿no? O sea, como decir, ven, pero ¿y cómo es la vida a bordo? ¿Y cómo es el silencio? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Claro, exacto. Hasta que se vuelven locos, tal vez, no sé. No, o sea, ¿cómo opera? ¿Cuáles son las... ¿Cómo aparece el silencio? Y mira, yo comencé, la primera entrevista que hice sobre el tema fue en diciembre del 2013 cuando fui a la base naval de Mar del Plata. Y era casi mediados del 2015 y nadie, ningún submarinista me había hablado del silencio. Siquiera había mencionado la palabra silencio por su cuenta, en su experiencia. No aparecía, salvo que yo lo mencionara. Hasta que una vez, en la casa del comandante de ese submarino, del Lara San Luis, el comandante Fernando Azcueta, hablando sobre distintos temas vinculados a las operaciones navales. Imagínate que yo ya había entrevistado a esa altura a decenas de submarinistas argentinos y de otras partes. Y esa mañana, un sábado, recuerdo mucho que me dice, no, y bueno, y ahí fue cuando activamos la tercera condición de silencio. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que llevo 2 años hablando y que he mencionado y nadie me dice... Que había 3 condiciones de silencio. O sea, y te lo conecto con los procedimientos que te digo. O sea, eso está procedimentado. O sea, está escrito. Ahora, el hecho que esté escrito no significa que la gente lo haga tal cual como está escrito, ¿no? La gente performa, ¿no? Entonces, como es algo tan natural, tan obvio, tan fundamental para la vida a bordo y para el cumplimiento del objetivo del buque, que nadie habla del silencio, sencillamente lo practica, ¿sí? Entonces cuando el comandante Fernando Azcueta me dijo eso, yo saqué o sea, lo primero que hice fue como tomar nota textual de eso, ¿no? Y ahí, bueno, ahí me enteré que hay silencio de radio, silencio sonar y silencio de combate. Silencio de radio, silencio sonar y silencio de combate. Sí. Silencio de radio es cuando no emitís ningún tipo de comunicación, ¿no? Silencio sonar es cuando varios dispositivos el buque se inhabilitan. Entre ellos el sonar, que es esto que se ve en las pelis, que hace pin, ¿no? El pin sonar, bueno, el silencio sonar implica que el submarino deja de emitir pines sonares. Y el silencio de combate es el silencio absoluto, total. Por supuesto que estos tipos de silencio operan distinto según el tipo de entorno en el cual está el buque, ¿no? Si el buque está operando en un escenario de guerra o si está en tiempos de paz, ¿no? Como eso funciona de acuerdo al momento. Pero bueno, esas son las cosas que deja el trabajo de campo. Y ahora vos me mencionabas o nos contabas que esta cuestión de las organizaciones de alta fiabilidad se conecta con el tema de oil and gas. ¿Cómo se conecta? Y desarrollame un poco eso. Bueno, mira, se conecta desde la criticidad del nivel de los riesgos.
el oil and gas trabaja con energías inherentemente peligrosas y son energías que deben ser gestionadas. Entonces, son organizaciones que operativamente también tienen procedimentado todo lo que se debe hacer en el campo y toman como referencia, el oil and gas toma como referencia a la industria naval, toma como referencia a la industria aeroespacial, la industria nuclear. Y uno de los ejemplos de una organización altamente confiable en la industria naval es el submarino de guerra. Y también los sumergibles, ¿no? Por ejemplo, esto del Titan, ese que se hundió haciendo una expedición al Titanic. Esto, bueno, serían sumergibles, que son distintos a los submarinos. Entonces, la conexión está en el tipo de riesgos que gestionan y la forma en que lo gestionan. Sí. ¿Y son y en qué se diferencia, por ejemplo, el de petróleo de la operación gasífera? Bueno, no, acá depende de la organización y depende del nivel madurativo de la explotación. Sí, de la organización realmente. Pero, a ver, las compañías con las que yo trabajo principalmente son operadoras de upstream, que trabajan, sí, con hidrocarburos, también con gas. Digamos, la base es la misma de lo que nosotros hacemos desde el área de comunicación y es alinear a la organización para evitar la ocurrencia de eventos mayores, ¿no? Eso, como he dicho, en una sola línea. Eso, por supuesto, como podría desarrollarse mucho más. Por ejemplo, diferenciando el tipo de comunicación que nosotros hacemos con el tipo de comunicación que se hace desde comunicaciones internas o desde recursos humanos, que tiene otros desafíos, que tiene otras conexiones, que está conectada con la cultura organizacional. Lo que nosotros hacemos está conectado con la cultura para la gestión de riesgos operacionales. Es muy específica y es muy distinta a esta. Y el objetivo de la comunicación en este ámbito es evitar la ocurrencia de eventos mayores. ¿Y a quiénes se dirige este trabajo que ustedes hacen? O sea, ¿qué tipo de persona es a la que están pensando cuando están pensando en lo que trabajan? Sí. Bueno, mira, la industria trabaja con fierros, ¿no? Son fierros que están clavados en la tierra, entonces hay mucha menos volatilidad, ¿sí? Es mucho más estático y más fijo todo. Nosotros no hacemos comunicación para vender un producto, ¿sí? Que eso tiene otras lógicas y tiene muchas más imponderables. Lo nuestro es mucho más estable en ese sentido, ¿no? Como no trabajamos con un consumidor, trabajamos como siempre lo pensamos en función de segmentos organizacionales. El segmento puntual al cual va dirigido lo que nosotros hacemos es el segmento operativo, en últimas, ¿sí? Más allá que nosotros trabajamos, a ver, como hablar de comunicación para la gestión de riesgos en el oil and gas es hablar de un eje muy estratégico, ¿sí? Es algo que cascadea desde muy arriba y luego finalmente llega a la operación. Pero para que eso ocurra, para que funcione, tiene que venir desde muy arriba. Y eso tiene que ver con el nivel de madurez de las organizaciones. Sí, hay organizaciones que tienen esto como muy bien procedimentado, que tienen su comunicación interna para la gestión de riesgos muy procedimentadas. Tipo BP, Aramco, como grandes compañías tienen eso como súper aceitado, digámoslo, ¿no? Pero bueno, para responder puntualmente a tu pregunta, el público final al que está destinado eso, indistintamente del nivel de sponsoreo que tenga el tema, es el público operativo en las distintas especialidades y los distintos segmentos también operativos, ¿no? ¿Son todos empleados de la gran empresa
o algunos son contratistas o tercerizados o... Sí, hay... Digo, también se involucran otras personas que no son de la empresa en sí mismo. En los públicos sí, porque la industria argentina, por ejemplo, tiene mucho personal contratista, ¿no? O sea, son como gran parte de la plantilla es plantilla contratista. Entonces, si vos querés asegurar tus operaciones, blindar tus operaciones con un plan que sedimente distintos procedimientos, prácticas técnicas, estándares, guías operativas, tenés que trabajar sí o sí con las contratistas, además de con los colaboradores propios. Por supuesto que comienza con tu gente, ¿no? Comienza con tu gente. Y digo, la aplicación de esos procedimientos. Pero comienza con el entendimiento de la alta gerencia. Digamos, para que esos temas ocurran, tiene que haber un sentido de vulnerabilidad alto en la alta gerencia y tiene que haber una disciplina operacional consistente en el frente de trabajo. Ese es el camino que nosotros hemos identificado para el despliegue de todos los temas soft de la gestión de riesgos. Interesante. Y te hago una pregunta, así no sobre la Argentina, aunque puede ser, pero digo, fuera de lo que vos trabajás o con quienes te relacionás, pero quizás más a nivel de ejemplos que se conozcan, de estudio de los últimos 20, 30, 50 años que puedan existir, donde vos digas, este fue un caso donde la alta dirección no estaba alineada con la gestión del riesgo de la manera en la que se debía hacer y esto produjo una situación completamente negativa. O hay casos que uno pueda ver a lo largo de la historia donde se vieron estos problemas o hasta ahora siempre se logró mantener una alineación. Digo, en el caso de la industria nuclear está Chernobyl. Claro. ¿Hay un Chernobyl del oil and gas? Sí, hay varios. Hay uno puntual que es Macondo en el Golfo de México en 2010, si no estoy mal, que fue como un derrame colosal en todo el Golfo de México que costó millones y millones de dólares para la operadora por costos de remediación ambiental principalmente. Fue una pérdida de fluido que se mantuvo durante días y que generó la pérdida de miles de galones de petróleo y su consecuente impacto, ¿no? Eso sería un equivalente de un Chernobyl, que este caso, el de Chernobyl, también está conectado con el nivel de madurez de la industria en la gestión de riesgos, porque globalmente como el nivel de madurez de estos temas está en la industria petroquímica en general y en la industria química también y conecta con la industria nuclear. Entonces, a partir de Chernobyl cambiaron muchas cosas en toda la industria global. Se crearon organizaciones, se crearon flujos de aprendizaje y de retroalimentación entre las distintas organizaciones que robusteció los sistemas de gestión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo esto que te decía ahora de los procedimientos, de las prácticas técnicas, de los estándares que está más arriba en la pirámide documental, todo eso está conectado con eventos no deseados, con accidentes que han ocurrido en la industria y que han generado aprendizajes. Esos aprendizajes son muy costosos. Son muy costosos en términos humanos, en términos de recursos físicos, recursos financieros ni hablar, de impactos ambientales, de impactos reputacionales, ¿sí? Entonces, como ¿por qué hacer comunicación, por ejemplo, de estos temas? ¿O por qué hacer gestión de la cultura de estos temas? Bueno, porque no hacerlo puede ser mucho más costoso que sí hacerlo, ¿sí? Hay gente al frente de esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno,
Macondo es un caso canónico de la industria, es uno de los casos junto a Chernóbil, por ejemplo, junto a Bhopal, ¿Bhopal? Bhopal, sí, Bhopal, en la India, que ha generado mucha reflexión y mucho aprendizaje y mucha cooperación en la industria para robustecer sus sistemas de gestión. Todo esto de los procedimientos está conectado y tiene sentido si existe un sistema de gestión robusto en las compañías, un sistema de gestión de riesgos operacionales robusto. Por supuesto que eso, bueno, eso toma tiempo, eso es costoso, sobre todo en términos de esfuerzo organizacional. Es muy costoso alinear a la organización, a los distintos segmentos de la organización en una sola forma de hacer las cosas. Cuando nosotros, mira, hace poco hicimos un webinar justamente sobre submarinos y comunicación. Y uno de los ejes que tratamos de desarrollar es la alineación, es decir, para qué hacemos lo que hacemos, para qué decimos lo que decimos, para qué trabajamos la comunicación de este tipo de temas, y es para alinear a la organización en una sola forma de hacer las cosas. Por supuesto que la comunicación no alinea por sí sola. Hay muchos otros factores de carácter humano y ahí entra la cultura que traccionan esto, pero la comunicación es un driver central. Y no es un asunto cosmético, que eso es algo que genera mucha confusión o que está muy difundido, como la comunicación no es cosmética, porque la comunicación de estos temas revela el nivel de entendimiento de la organización sobre lo que hace. Genera sentido. Esto que decís me parece impresionante porque, bueno, yo que quizás vengo más de ver los asuntos públicos y políticos y cómo se gestionan situaciones de riesgo y crisis en el ámbito de la opinión pública. Muchas veces se ve esta idea de que se cree que la comunicación es algo cosmético, como bueno, hacemos todo esto y después lo comunicamos. Como si no hubiera comunicación en todo lo que estamos haciendo antes de comunicarlo. ¿Se entiende? Sí, hay un gran trabajo previo. Digamos, mira, hay como un gran indicador en la calidad de la comunicación. Como pregúntate, ¿cómo comunica tu compañía o tu organización? Por ejemplo, ¿lo hace en función de un plan anual o no? Es como una pregunta clave central sencilla para responder y que ya te da un indicador, que ya te da una idea de cómo se gestiona la comunicación internamente. Si me decís que no, bueno, muy probablemente tu comunicación es reactiva, ¿no? Entonces, como trabajas on demand, no hay planes consistentes de mediano, de largo plazo, ¿no? Nosotros no generamos una nota única, eso en el ámbito de la comunicación interna, sin la existencia de un plan. Si no hay un plan, no, o sea, no. Primero entendámoslo conjuntamente, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son los temas centrales? Bueno, primero hay que entender cuál es el nivel de madurez de la compañía en relación a esos temas, encontrar cuáles son los gaps centrales, ¿no? Como entender qué es lo que hay que decir sobre esos gaps, qué es lo que hace falta alinear y a quién decírselo y cuándo. O sea, lo que vos decís, hay mucho trabajo antes de siquiera hacer un posteo en una red interna, antes de siquiera poner una foto tipo en la red interna de la compañía diciendo acá estuvo el CEO o acá estuvo el equipo de workover de zona X. Es todo de una precisión milimétrica, digamos. Bueno, o sea, es todo de la mayor anticipación posible. Luego la realidad, y eso es como una conexión naval, ¿no? Como un proverbio de la Primera Guerra Mundial, como ningún plan, por bueno que sea, resiste el primer contacto con el enemigo. O sea, ¿no? Es eso, o sea, así todo esto que he dicho, ¿sabes? Como, les sé lo que hay que hacer, pues no puedes operar sin eso.
Ahora, si pensás que eso es lo que efectivamente va a ocurrir, bueno, estás un poco desconectado de la realidad. Creo que eso es un poco ingenuo si crees que el plan es lo que efectivamente va a ocurrir, pero no puedes accionar sin el plan también. Claro. Ahora mientras te escuchaba pensaba porque los últimos 10 años en la Argentina, 12 años, que más o menos son los años que vos estabas comentando, que bueno, de alguna manera trabajás hace ya Sí. esa cantidad de años en el sector, y pensaba, bueno, en esos últimos años en la Argentina con respecto al sector oil and gas se produjo una revolución o se está produciendo una revolución que es Vaca Muerta. Y bueno, escuchaba, charlaba con unos colegas que estaban diciendo, bueno, está muy difícil, por ejemplo, capacitar a toda la gente que tiene que entrar en la operación e incluso aún así no llegamos a cubrir toda la demanda que necesitamos en cuanto a personal. Es decir, es mucho más lo que se necesita y me imagino que en este caso también se produce esta disonancia entre toda la anticipación que sería necesario tener y después lo que realmente se puede cuando hay una demanda de este tipo, ¿no? Sí, sí, eso es más una realidad operativa, ¿no? Como yo hablo más desde una mirada más corporativa, más estratégica, que es donde se juega la comunicación de estos temas. Pero está conectado con un eje clave del sistema de gestión de riesgos, que es el entrenamiento, el aseguramiento de las competencias. Como vos tenés escrito eso, la organización, según la organización, tiene muy claro esto, ¿sí? Hace parte del marco, es el elemento tal, del pilar tal, tiene estos documentos asociados, estas prácticas, tiene estas barreras para evitar que ocurra justo eso que vos estás describiendo, y luego vas a la realidad y te pasan estas cosas, ¿no? Falta de tiempo, presiones operativas, presiones por producción, ¿no? Bueno, eso, hay como una serie de cambios que te impone la realidad y que hay que gestionar. En términos de comunicación, además de esto que bien vos decís, de una especie de revolución en Vaca Muerta, que tiene, bueno, es como un cambio en el contexto del oil and gas argentino, se suma también un cambio global que es la revolución tecnológica, ¿no? Entonces, es el desafío actual que tenemos todos y el desafío ya como global. Y es cómo incorporar la IA a las distintas cosas que haces. Es a ver, es un tema inevitable hoy en todo lo que hacemos. Sí. ¿No? En el caso de la comunicación para estos temas, hay como yo identifico como dos grandes líneas de implementación. Por un lado, como que los líderes conozcan muy bien sus flujos de trabajo, ¿sí? Que los tengan identificados. Y que a partir o que los tengan trazados, y que a partir de ese trazo puedan identificar lugares de automatización, ¿no? Eso es como un foco que identifico. Y otro es el criterio. Eso ya le aplica a líderes y a colaboradores. Como IA, sí, pero bueno, con mucho criterio, ¿no? O sea, es como un desafío enorme. ¿Y cómo se construye ese criterio? Bueno, operándola. Creo que ahí, asociado al cambio como global de la industria y conectado a comunicación, hay otro gran cambio que es el tecnológico, que genera en la industria hay un elemento asociado a esto que es el MOC, la gestión de los cambios, Management of Change. Esto es como un gran MOC, ¿no? Un terremoto de cambio. ¿Y cómo impacta también, pensaba, los últimos 10 años, hay un cambio también en cómo las personas aprenden? Bueno, ahora ya en los últimos 2, 3 el tema de la IA, pero antes de la IA, bueno, estamos discutiendo sobre la capacidad de atender a un asunto que dura cada vez menos por parte de las personas, o sea,
Es muy difícil sostener la atención de manera extendida a partir de todo lo que es el uso de redes, de telefonía móvil y toda la lógica de los contenidos nuevos. ¿Cómo impacta eso para que algo absolutamente riesgoso, complejo, potencialmente dañino, si no se gestiona de manera correcta, con esta necesidad de un alto compromiso de todas las partes que integran la empresa y los contratistas y todos, y en el marco de que son personas también y que están inmersos en esta dificultad para mantener la atención, para leer documentos súper específicos, detallados, técnicos, complejos? Bueno, impacta directamente, ¿no? Impacta directamente. Mira, no, ahora justo, la semana pasada estuve en una operación de la selva ecuatoriana, en el norte, en el oriente de Ecuador, frontera con Colombia. Y nosotros siempre cuando hacemos esas visitas a campo, barremos todas las dimensiones de los distintos marcos de gestión de seguridad de procesos asociados a cultura, ¿no? Entonces, trabajamos con segmentos de liderazgo, trabajamos o tratamos de entender el contexto y tratamos de entender también la mirada de los colaboradores. Y barremos distintas dimensiones: sostenibilidad, el entendimiento de los riesgos y de los impactos, los escenarios de riesgo, sentido de vulnerabilidad, comunicación, ¿no? Todo eso. Y fue inevitable hablar de la influencia de los elementos tecnológicos de la vida diaria en la operación. ¿Sí? O sea, la gente que se pone a mirar el celular. Exactamente, exactamente. O sea, pero es absolutamente inevitable. O sea, tenés que hablar sobre eso y de hecho la conversación lo pide. Es como un emergente de la conversación. ¿Qué pasa? El gran elefante en el bazar, digamos. Totalmente, totalmente. Porque por un lado están, digamos, voy a poner como un caso como típico. Y es la tensión que hay entre corporación y operaciones, ¿no? Corporación procedimenta las formas de hacer las cosas, operaciones trata de seguirlo, pero bueno, tiene que responder a las realidades, esas que vos decías ahora, por ejemplo, las vinculadas a entrenamiento, qué sé yo, y hay hay otras 1000. Bueno, además de eso, hay un elemento que está diseñado para distraerte, que es el celular. ¿Cómo juega eso? Mira, cuando ocurrió lo del Ara San Juan, yo hablé con un veterano de guerra de Malvinas y me dice: Hernando, cuando nosotros estábamos embarcados en Malvinas, mis compañeros, y decía, lo mencionaba, él estaba todo el tiempo frente al manifold de válvulas, todo el tiempo mirando cada válvula, mirando cada manómetro, conversaba de reojo, se cebaba un mate, por supuesto, o sea, tomaba algo, pero todo el tiempo estaba concentrado en eso. Estos tipos, me decía, vos entras a YouTube y ves que algunos están sacándose selfies, sacándose fotos. O sea, por supuesto, esa no fue la causa del hundimiento. No estoy diciendo eso, pero estoy marcando un cambio de época, ¿no? Y un cambio generacional y cultural en la vida de una operación altamente riesgosa, como en este caso los submarinos. Repito, esa no fue la causa del hundimiento, pero es precisamente es esto, cómo el contexto también te condiciona, cómo las prácticas cambian. Y bueno, en la industria es como inevitable. Vos marcás muy fuerte una diferencia entre operación y corporación, ¿no? Entiendo bien lo que dijiste. ¿Qué es eso? ¿A qué te referís con eso? Bueno, no, a ver, no todas las organizaciones, no todas las operadoras tienen corporación. Hay algunas que sí, otras que no. La diferencia es global. La corporación lo que hace es procedimentar, estandarizar forma de hacer las cosas. Y las operaciones de ejecutar en función de... pero ambas tienen,
en términos de gestión de riesgos, el objetivo de evitar ocurrencia de eventos mayores, de cuidar siempre a las personas, a los activos, ¿no? Y los impactos ambientales, la reputación de la compañía. Es una diferencia global como muy marcada, muy típica en grandes organizaciones. Y dame un ejemplo como para entenderla en el mundo real, digamos. Ajá. Un ejemplo de compañía, y la British Petroleum tiene corporación y tiene unidades de negocio. Las unidades de negocio que tienen los distintos países son operaciones. Esas operaciones tienen cierta autonomía en términos organizacionales, ¿no? Tienen un country manager, tienen vicepresidentes, tienen gerentes, tienen directores, mejor directores, tienen gerentes, y bueno, de ahí para abajo. Pero trabajan en conjunto con las corporaciones. La corporación dicta, eso en términos de gestión de riesgos, la corporación dicta las políticas, los estándares, las prácticas, los procedimientos que se aplican en campo. Es como muy, muy transparente y muy bien sabida esta diferencia, como en las grandes compañías. ¿Y cómo funciona la diferencia que antes decías? Bueno, yo más que nada me vinculo con el mundo de upstream, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con las otras elementos dentro del oil and gas? Sí, bueno, upstream lo que hace es operación, exploración y operación. Como con esos, como en ese espectro de la industria es con el cual yo trabajo. Luego está toda la parte de transporte, por ejemplo, el transporte de gasolinas, de nafta. Bueno, esa es como la otra parte, ¿no? Pero yo trabajo principalmente con upstream, que se encarga de la exploración y de la producción, ¿sí? Hay como, y en la producción es donde está toda la parte más crítica vinculada a la gestión de los riesgos, ¿no? Porque es cuando vos construís todas las facilidades, todo lo necesario, donde perforás, ¿no? Hay mayor criticidad. Recién mencionabas al principio la cuestión de, bueno, nosotros estamos trabajando focalizadamente en la cultura en relación a la gestión del riesgo. Sí. Y diferenciabas, también otra diferencia que hacías, en relación a recursos humanos y comunicación interna. Sí. ¿Cómo son esas diferencias y dónde está el punto de entrelazamiento? Bueno, mira, la diferencia es muy clara. Recursos humanos / comunicaciones internas hacen comunicación vinculada a la cultura organizacional de la compañía, de la cultura global, que eso está conectado está definido en los valores de la compañía, ¿no? La compañía tiene unos valores y las comunicaciones internas se apalancan esos valores. Eso es una parte. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no trabajamos ese tipo de comunicación. Nosotros trabajamos la comunicación para la gestión de riesgos operacionales. Y eso está conectado con la cultura para la gestión de riesgos operacionales. Eso está apalancado en un sistema de gestión y en una pirámide documental que apalanca ese sistema de gestión. En ese espectro nosotros trabajamos. Es muy específico, es muy técnico, y requiere, por supuesto, del trabajo conjunto con los especialistas, con los referentes técnicos, ¿sí? ¿Y cómo es hacer que unas personas que saben tanto y que tienen tanta capacidad logren transmitir esto a veces a personas que tienen otro nivel de entendimiento muy diferente respecto de estos especialistas? Mira, eso es sumamente interesante trabajar con ingenieros, te digo. O sea, nosotros que venimos de las ciencias blandas, ¿no? Ciencias humanas, etcétera, como siempre decimos, bueno, como los ingenieros son duros, ¿no? Y es como por default uno piensa que hay una brecha insalvable. Tenemos miradas muy distintas, eso se mantiene. Pero los ingenieros en general con los que yo he trabajado son muy conscientes de que no tienen esos skills blandos de comunicación, por ejemplo, y que los necesitan
para transmitir lo que ellos saben o lo que dicen o lo que necesitan que se aplique en campo. Por ejemplo, un ingeniero con expertise técnico altísimo en integridad de ductos genera un estándar de 20, 40, 60 páginas, donde está muy bien especificado qué es lo que hay que hacer para la gestión de la integridad de un ducto. Perfecto. Eso, para que llegue al campo, efectivamente, por supuesto que depende de muchos otros factores organizacionales, culturales, etcétera, pero para que llegue al campo necesita de un canal y de un tipo de pieza que sea efectivo. Bueno, pensar con ellos como, che, ¿qué hay que hacer acá? O sea, con este documento normativo, ¿qué hacemos? ¿Un reel? ¿Qué hacemos? Eso, traemos un caso como el de Macondo y vemos cómo a partir de la falla de comunicación en el cambio de turno se puede generar este tipo de eventos. ¿Vos me estás diciendo que lo de Macondo fue por una falla de comunicación en el cambio de turno? Creo que estoy mezclando dos casos. Creo que estoy mezclándolo con el del Mar del Norte, que es el Piper Alpha, creo. Pero No, eso fue un problema de magnitudes. sí, eso es una gran causa de eventos mayores. El cambio de turno. El cambio de turno, sí, porque hay muchos temas de comunicación ahí involucrados. Por ejemplo, nosotros, no sé, vos hiciste 6 a 6 de la tarde y yo llego a hacer 6 de la tarde a 6 de la mañana. Que me quiero ir y vos estás viniendo ahí y que te estoy esperando y... Por ejemplo, porque vos tenés una vida también. Por ahí tenés que ir a tu casa, a ver a tu familia, llevar algún cumpleaños, ¿ves? Eso. Puede pasar eso. Entonces, cómo se dejan las novedades de la operación escritas y sentadas es un punto crítico. Es un punto crítico. El cambio de turno es un punto crítico, ¿sí? Entonces, sí, la respuesta es sí. O sea, ese tipo de factores puede generar eventos mayores. Pero bueno, pensar el cómo llevar esas 60 páginas al campo de manera efectiva es muy interesante, ¿no? Como pensar, porque se involucran aspectos, por supuesto, a partir de la infraestructura comunicacional de la compañía, qué canales existen, se involucran también factores culturales, a qué unidad de negocio le estás hablando, ¿no? Y bueno, también luego se cruzan, se cuelan factores tecnológicos totalmente, ¿no? Porque, a ver, la comunicación interna siempre está detrás de la comunicación externa, ¿no? Como cuando la comunicación interna llega al podcast, por ejemplo, la comunicación externa ya te creó los trends de podcast de todo el mundo, coqueteó y jugó con todas las formas narrativas, con las formas del relato, con la ficción, con la no ficción, y la comunicación interna va como ahí, detrás, ¿no? Entonces cuando llega ya han pasado muchas cosas después, antes. O sea, como que vos decís que la comunicación interna en definitiva queda rezagada frente al cambio del mundo social. Tecnológicamente hablando, sí, en relación a la exploración de narrativas, sí, sin duda. Y se debe justamente a que a las organizaciones les toma tiempo cambiar, les toma tiempo implementar nuevas formas, por ejemplo, en este caso, de narrar. Y lo que pasa es que la gente dentro de la organización tiene una vida afuera de la organización. Así que se empieza a meter por los poros, de alguna manera. Exactamente. Y también me imagino, pienso en realidad, Sí. hay un tema de aversión al riesgo. Es decir, si uno es el que tiene que liderar una empresa y piensa que, bueno, tengo que cambiar la manera de hacer comunicación interna para hacerla un poco más amigable, pero al mismo tiempo en ese hacerla más amigable, capaz termino cometiendo un error o le chingo en algo y mejor dejo como los manuales que estaban antes, pero el riesgo de que no se transmita como se transmitía antes
es tal vez peor que no se entienda nada porque ya la gente no entiende. Sí, sí, y hay un gran riesgo ahí, y es el caricaturizar o infantilizar un tema tan serio como la gestión de riesgos operacionales, ¿ves? Entonces ahí de vuelta es la diferencia entre la comunicación que se hace desde internas y la comunicación que se hace desde áreas como HCE, ¿sí? Entonces son distintas. Por ahí, este ámbito que está más conectado con los valores de la compañía tiene más margen de maniobra. Acá, digamos, cada cambio hay que pensarlo muy bien, ¿ves? Porque, mira, te pongo un ejemplo concreto, ahora vinculado al Mundial. A nosotros, como en distintos ámbitos, nos llegaron propuestas como desde la operación para hacer comunicaciones vinculadas al Mundial. Entonces nos llegaban como propuestas proactivas desde el campo que tenían, a ver, voy a usar, a ver qué se me ocurre, como por ejemplo, no sé, jugar el partido hasta el último minuto, en este partido entregalo todo, o en este partido aprovecha el entretiempo. Es como ese tipo de metáforas entre lo operativo y el mundial, que es de lo que estamos hablando todos, estuvimos hablando todos durante... Todavía seguimos, Bueno. o sea, ya terminó y todavía seguimos hablando del mundial, o sea. Exacto. Entonces, como, bueno, ahí es donde como la vida real se filtra en la organización y decir, bueno, ¿por qué no hacemos una comunicación conectada con el mundial? ¿Sí? Y llegan ese tipo de metáforas que son muy tentadoras, porque vos decís, o sea, me gustaría hacer algo así. Y de hecho, a ver, y comenzás a elucubrar, ¿no? Decís, bien, me gustaría hacer algo así. Y no solamente un e-card, sino quizá algo en video. Y no solamente en video, le puedo poner un generador de imágenes con IA. Y no solamente el video, sino con un personaje y un balón. O sea, y ahí podés, o sea, tenés un techo infinito para crear y elucubrar y decir, pero si tiene toda la conexión. Pero ahí aparece el gran riesgo de caricaturizar el tema. ¿Sí? Vos realmente lo que necesitas es que la gente que está, por ejemplo, en un panel de control no esté pensando en el partido o no descuide el panel que tiene al frente por querer irse a ver un partido. Y ahí, por supuesto, está el factor humano y bueno, y la comunicación es solo un driver. Hacés lo que podés, pero bueno, tenés que decirlo de manera directa, seria y clara. Entonces, Por caer en la ludificación está Exacto. el riesgo de legitimar la distracción, digamos. Exactamente, así es. Es impresionante, yo creo que, a ver, cuando uno se interesa por la comunicación y quizás es joven, piensa que quizás periodista es lo que se puede hacer, bueno, ahora influencer y ese tipo de cosas. Me parece muy interesante lo que contás porque muestra también tantas opciones que hay. Por ejemplo, en este sector que es muy pujante hoy en día en la Argentina y que creo que los desafíos que transmitís, así como todas las metáforas o mejor dicho comparaciones con todo el tema de los submarinos, de alguna manera son muy... generan entusiasmo para saber más sobre esto. Y por eso te quería preguntar, sabiendo que lamentablemente, o sea, ya se nos pasó prácticamente todo el programa, quería saber qué recomendabas leer en relación a estos temas a las personas que le interese la cuestión de la gestión del riesgo en organizaciones de alta fiabilidad. O de oil and gas, puede ser, pero en general en la cuestión de las organizaciones de alta fiabilidad y la gestión del riesgo. Bueno, mira, para entrar a ese tema hay que entrar por los marcos de gestión, por los sistemas de gestión. Hay una organización globalmente conocida que es el CCPS y que tiene una guía, ese libro, en la industria se conoce como el libro rojo porque tiene una tapa roja, ¿sí? Eso es como una entrada, pero es una entrada dura. O sea, es como que me recomiendas un libro. Un ladrillo, ¡pa!
Claro, es como, che, ¿no me recomendás algo de la literatura argentina? Y te mandan el Martín Fierro. Claro. ¿Ves? O sea, que está bien. Pero bueno, podés como entrar de una Sí, manera un cuento. más soft. Dame un ring. Claro, sí, un haiku. O sea, como pero esa es la puerta como que corresponde para entrar al tema. Yo lo que trato de hacer es trabajar en la intersección entre las narrativas y la gestión de riesgos. Entonces, yo entro al tema desde la construcción de los relatos y las personas que más saben de la construcción de los relatos son los escritores de literatura. Entonces yo lo que leo usualmente, lo que recomendaría es literatura, la que a vos te guste, ficción, ¿sí? Que es donde están los mayores desafíos. Es mucho más difícil, más desafiante, me parece a mí, construir un relato de ficción que un relato de no ficción. En la no ficción, esto lo dijo Martín Caparrós, ¿no? Como fue, en la no ficción vos como tenés que ser atento, observador, tenés que ser riguroso, tomarte el tiempo, pero digamos los elementos están ahí y vos los organizás y construís algo más o menos interesante. En la ficción tenés que construir un mundo, tenés que construir esa atmósfera con elementos que no necesariamente existen en la realidad. ¿Y qué estás leyendo vos? Yo estoy leyendo ahora a Lydia Davis, una escritora estadounidense. No la conozco, contame. Mira, estoy leyendo puntualmente un libro, me gusta mucho el título, se llama Ni quiero ni puedo. Son cuentos muy cortitos y tienen un rasgo que yo busco mucho en lo que leo y es la aparente calma, como historias en las que aparentemente no pasa nada. Por ejemplo, para tomar un caso argentino, Samantha Schweblin hace eso, ¿no? Como Sí. son historias en las que aparentemente no pasa nada y son como un gran suspiro que no termina de convertirse en un... Sino, no hay nada que termine de estallar. Ese tipo de historias me gustan, es el tipo de historias que yo busco y que recomiendo, que por ejemplo están en Samantha Schweblin o en un mexicano de ascendencia griega, creo que se llama Fabio Morábito, muy bueno también. Y ahora me encontré con esta que se llama Lydia Davis, Ni quiero ni puedo, es un libro que recomiendo. Porque muestra una aparente calma o muestra la importancia de las escenas cotidianas de todos los días. O sea, como una suerte de lenta implosión, digamos. Una lenta que no termina de ocurrir, la Claro. implosión, al menos ante tus ojos, no. No. Pero vos pensás que podría ocurrir en algún momento. Es esa promesa que vos mismo te creas. Increíble. Bueno, muchas gracias, Hernando. Nando para los amigos, por haber Gracias, Lucas. participado en este episodio de Sin Pauta. Y bueno, podemos entonces buscar este podcast, Hundidos. Podemos ir a leer Mar de Guerra si queremos saber un poco más de todo lo que estuviste hablando. Y por supuesto que esperamos que lo compartan, que se suscriban, que lo envíen a aquellos que les parezca que les puede interesar y que nos sigan, porque acá en Sin Pauta vamos a los temas de opinión pública, vamos a los temas de la sociedad, pero también nos interesan ir entrando en algunas otras cosas que quizás como hoy no conocemos tanto, como el mundo de la comunicación en los distintos sectores productivos. Así que, Nando, fuiste muy elocuente, sos un gran narrador y eso ya lo sabemos. Así que ha sido un placer tenerte. Gracias, muchas gracias, Lucas, por la invitación. Para los amigos Lucky, gracias.